Bien, estaba diciendo que el momento en el que nace Polibio es de capital importancia porque nosotros habíamos visto que los aqueos, o la Liga de los Aqueos, en el periodo que ocurre la Guerra Macedónica, están aliados con los macedonios. Es una liga que está muy dependiente de Polibio, se encuentra en gran peligro en esta guerra. Pero en el momento en el que nace Polibio, la situación cambia. Digamos, el momento del nacimiento de Polibio coincide con lo que vaya a ser llamado la Segunda Guerra Macedónica, que va a ser un periodo en donde los aqueos se dan vuelta y se alían con los romanos. Entonces, esto no es menor, y toda la infancia y la juventud de Polibio van a estar caracterizadas por este dramático giro en las relaciones interestatales de la antigüedad, en donde los aqueos van a dejar, por así decir, a sus antiguos amigos de lado y se van a pasar al lado de los romanos. Y esto no es simplemente una cuestión de cambio de bandos que no afecta para nada, no, es una guerra en donde los romanos van a derrotar a los macedonios, van a coartar las libertades o los territorios macedonios en Grecia y van a generar en el 196 a.C., más o menos cuando Polibio tiene 4 años, van a llamar a todos los griegos en una gran ceremonia en Corinto, y van a anunciar la libertad, la liberación de Grecia, ¿sí? Entonces esto es fundamental para entender después la obra de Polibio. Digo, no porque Polibio por esto haya valorado más a los romanos que a los macedonios, pero sí claramente se dio un cambio muy importante en su juventud respecto a las dinámicas de poder. Bien, el padre de Polibio, ¿sí? Polibio, como les dije antes, es un aristócrata, es un miembro de la élite aquea, y esto lo sabemos, tenemos varios datos sobre esto, pero por ejemplo, Licorta, su padre, había ocupado la magistratura más alta, es decir, era estrategos, es decir, el estratega o el general de los aqueos, que era la magistratura más alta de toda la liga. Esto lo sabemos porque Tito Livio nos cuenta que ocupó esa magistratura en el año 184 a.C., es decir, más o menos cuando Polibio tendría unos 16 o 17 años. Además, también nos cuenta el mismo Polibio que su familia tenía vínculos estrechos tanto con los reyes de Macedonia como con los reyes de Egipto, con los Ptolomeos. Estos vínculos no sabemos exactamente en qué consistían, pero suponemos que eran vínculos de xenía, eran, digamos, vínculos de hospitalidad que existían en la antigüedad entre personas de casas reales o casas importantes, como casas nobles, que muchas veces se mantenían a lo largo de generaciones. Encontramos, por ejemplo, estos vínculos de xenía ya en las obras de Homero, cuando se producen combates entre los troyanos y los griegos. Muchas veces un guerrero le dice al otro, bueno, yo conocí al padre de tu padre, o tu padre conocía a mi padre, y eso implicaba que no podían pelear, implicaba cierto comportamiento, un etos aristocrático, por así decirlo. Bueno, aparentemente la familia de Polibio era una familia con vínculos de este tipo respecto a las casas reales de Macedonia y de Egipto, con lo cual nos damos un poco cierta idea de la importancia que tenía esta familia. Bien, encontramos también un indicio sobre la importancia y la relevancia política de la familia de Polibio en el hecho de que él, a los 30 años aproximadamente, haya sido elegido hiparjos. ¿Sí? El hiparjo sería el comandante de caballería, que era el segundo puesto más importante de la liga. Es decir, pues ya con 30 años, una edad bastante baja para la época, Polibio había alcanzado el segundo grado más importante, lo cual nos muestra de vuelta, es un indicio bastante cierto, yo diría, de la importancia de la familia en la Liga Aquea. Sin embargo, la carrera de Polibio, lamentablemente para él, afortunadamente para nosotros, va a quedar trunca porque va a ocurrir una llamada Tercera Guerra Macedónica, que ocurre entre el 171 y el 168 a.C. En la guerra, Roma va a derrotar a Macedonia, la va a directamente ya desmembrar, va a desmembrar, por así decir, al reino, va a someter a los macedonios. Por ejemplo, para darles un detalle, el rey Perseo, que ven acá en esta moneda, y su familia van a ser trasladados como prisioneros a Roma, y muchos griegos
de las clases dirigentes, para ser más exactos, alrededor de 1000, van a ser considerados enemigos políticos del nuevo régimen de Roma, que ahora se convierte, por así decir, en el hegemón o en la potencia hegemónica del Mediterráneo Oriental, y van a ser trasladados como prisioneros hasta Roma, ¿sí? Bueno, ¿quién nos cuenta de esto? Directamente el mismo Polibio, ¿no? Él nos va a decir que después de la batalla decisiva, la batalla de Pydna, en el 168 a.C., nos dice lo siguiente. Después de la derrota definitiva de Perseo, Perseo, les cuento, es el hijo de Filipo V, eh, que puso fin a la guerra, desde todas partes enviaron legados a los generales a felicitarles por los hechos. La situación se había inclinado totalmente a favor de los romanos. Debido a esta circunstancia, en todas las ciudades llevaban la voz cantante los considerados amigos de Roma, que dispusieron embajadas y otras providencias. Los 10 legados romanos, nombrados por los generales y enviados a las ciudades y a las confederaciones nacionales, cumplieron sus órdenes y señalaron los hombres que debían dirigirse a Roma. Estos fueron casi siempre los denunciados por los que indiqué antes, que se basaban en animosidades personales, a excepción de unos pocos que realmente habían cometido hechos muy sonados. Es decir, que en el libro 30, el libro final de su obra original, por así decir, Polibio nos cuenta que los romanos van a deportar a estos líderes griegos, aqueos, que nominalmente eran, digamos, por así decir, jefes del Estado, de un Estado nominalmente libre, pero que en la realidad ya se habían puesto bajo la hegemonía romana. ¿Sí? Esto yo lo adelanté un poco en la clase pasada, pero la estrategia de los romanos va a ser, digamos, liberando, entre comillas, a los griegos, obligándolos a quedar en la deuda de los romanos, obligándolos a quedar informalmente, pero no por eso menos realmente, en deuda con las familias y el Estado romano. Bien, ¿qué va a pasar en Roma, ¿no? Polibio a partir del 168-167, contando con unos 32 o 33 años, va a terminar quedando como prisionero en Roma. Como les había dicho, Polibio, él, su familia, sus allegados habían sido denunciados como partidarios de los macedonios, o al menos habían quedado bajo sospecha de que eran partidarios macedonios. Entonces, estos prisioneros políticos de alto valor van a ser trasladados a Italia. La mayor parte van a ser distribuidos en los municipia, las ciudades, por así decir, confederadas a los romanos, para evitar, digamos, ponerlos todos juntos en un mismo lugar y, por un lado, reducir el costo del mantenimiento y, por el otro lado, reducir los riesgos de que todos escapen juntos. Probablemente estos fueran prisioneros más bien ancianos o, digamos, de gran edad. eh, y la mayor parte van a ser enviados, digamos, a lo que serían los rincones de Italia. Pero a Polibio le va a tocar una suerte bastante mejor, porque muy, muy rápidamente va a ser autorizado, no sabemos exactamente por qué o por qué razón, a quedarse en Roma. Y de hecho se va a quedar en la casa de el vencedor de Perseo, el rey de Macedonia, un tal, el cónsul, digamos, Lucio Emilio Paulo. Y por fortuna para Polibio, Lucio Melo Paulo se había traído la biblioteca real de la Casa de Macedonia, y Polibio, que era un griego educado, que tenía una gran educación y una gran tradición en la literatura, va a ser convertido en el tutor, barra amigo, barra, digamos, es una relación de amistad, por así decir, con los dos hijos adoptivos de este Lucio Emilio Paulo. ¿Sí? Aparentemente Lucio Emilio Pablo no había tenido hijos naturales, o había tenido pocos y habían muerto, entonces había decidido adoptar a dos niños de familias aristocráticas, el más importante de las cuales va a ser un tal Escipión Emiliano, que esta estatua aparentemente lo representa. Bueno, Polibio va a ser considerado, por así decir, un amigo, barra un tutor de ellos, y va a participar de su educación. Esto, como se podrán imaginar, le va a entregar a Polibio un grado de libertad y un grado de autonomía
muy distintos a los que van a tener los otros prisioneros griegos. Por ejemplo, sabemos por Polibio que él va a ser autorizado a viajar al sur de Italia, al norte de Italia y a otros lugares cercanos, y le va a poder permitir a Polibio, estando en Roma, entre el 168 y el 150 a.C. aproximadamente, escribir su historia. Nosotros creemos que la historia de Polibio justamente pertenece o fue redactada en este periodo de unos 18 o 20 años, en donde él va a tener esta libertad para moverse por el resto del país. Bueno, como les dije, Polibio va a escribir y en el año 150, finalmente, sabemos también por el mismo Polibio, el Senado de Roma va a finalmente permitirle a los exiliados griegos que habían pasado 18 años volver. Bueno, fíjense que de los 1000 aproximadamente que habían ido, Polibio nos dice van a volver solamente 300, lo cual nos da a entender o que las condiciones del exilio eran terribles, o más probablemente que los que habían ido eran hombres muy ancianos, con un gran poder, pero ya más cerca del final de sus vidas. Bueno, Polibio no va a aprovechar esta libertad para volver brevemente hasta Grecia, pero no se va a quedar mucho tiempo ahí porque al año siguiente, en el año 149 a.C., va a empezar la última guerra contra Cartago. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero nosotros hablamos la semana pasada de la guerra de Aníbal, lo que sería llamada la Segunda Guerra Púnica. Esa guerra termina con la victoria romana en Italia, la victoria romana en España y finalmente una batalla llamada la batalla de Naragara o batalla de Sama, que ocurre directamente a unos kilómetros de Cartago, en donde los romanos vencen definitivamente a los cartagineses y se termina, por así decir, toda la historia independiente de Cartago. Lo que queda a partir de ahí es un Estado completamente amputado, completamente carente de autonomía y libertad y sometido a los caprichos de Roma. Bueno, esa situación va a durar desde el 200 hasta el 149, porque en ese año los romanos van a tomar la decisión de cumplir con la fantasía, por así decir, de Catón, un romano que es famoso por haber dicho, haber terminado todos los discursos con Cartago de lenda es, ¿no? Cartago debe ser destruida. Parece que Catón odiaba la existencia de Cartago, la temía mucho, había visitado la ciudad unos años antes y la había visto próspera, rica y por lo tanto una amenaza. Entonces, el bando de Catón había propuesto declarar la guerra y finalmente esa guerra había empezado en el 149. La guerra contra Cartago no es una guerra convencional, no es una guerra entre dos estados libres y poderosos. Es la guerra entre una república ya romana, digamos, hegemónica, ambiciosa al máximo y, según Polibio, con indicios de cierta corrupción, y una república cartaginesa que lucha desesperadamente por sobrevivir y que, bueno, lamentablemente no lo va a lograr. La guerra, más que una guerra, es un asedio que va a durar 3 años. Cartago era una ciudad sumamente fortificada y protegida naturalmente. Y en esa guerra, digamos, el general, el último general que va a ser enviado a liderar la expedición, va a ser no otro que el amigo barra pupilo de Polibio, Escipión Emiliano. Con lo cual, cuando empiece la guerra, Escipión Emiliano le va a pedir a su antiguo tutor, a su amigo, que por favor se acerque para ayudarlo, para asistirlo y para asesorarlo. Y Polibio va a hacer exactamente eso. Nos cuenta Polibio que, bueno, Polibio nos da cierta información sobre la captura de la guerra, aunque casi hay pocas cosas que tengamos, porque esto pertenece a un libro ya muy posterior. Pero tenemos un extracto de Apiano que nos comenta qué pasó después del momento de la destrucción de Cartago. ¿Y por qué lo sabe Apiano? Bueno, porque Apiano leyó la obra de Polibio y nos da esa información. Y dice lo siguiente, dice que después de la destrucción de Cartago, Escipión contemplaba la ciudad muerta definitivamente, sumida en una destrucción total. Y entonces, cuentan, lloró y compadeció sin rebozo al enemigo. Luego se sumió en un mar de meditaciones y vio que la divinidad fomenta el cambio en ciudades, pueblos e imperios,
igual que lo provoca en los hombres, pues lo experimentó Ilión, Troya, ¿no? Ciudad feliz en otro tiempo. Lo sufría el imperio de los asirios, el de los medos y los persas, que en tiempos había sido formidable, e incluso Macedonia, cuyo resplendor era aún reciente. Y explican que entonces, ya porque se le escapara, ya de manera plenamente consciente, recitó estos versos. Llegará un día en el que la sagrada Ilión haya perecido y Príamo y el pueblo de Príamo, el óptimo lancero. Esto pertenece al libro 4 de la Ilíada, ¿no? Y Apiano termina con lo siguiente, dice esto. Polibio le preguntó con franqueza por qué había sido, porque había sido su maestro, a qué aludía con aquellas palabras. Y Escipión contestó, sin ocultarlo, que se había referido claramente a Roma, su patria, pues temía por ella cuando consideraba los avatares humanos. Y Polibio, al oírlo, lo consignó por escrito, ¿no? Entonces, esto aparentemente estaba escrito en el libro 38 que Apiano nos lo transmite. Eh, la cita es importante porque, digamos, nos muestra un poco el rol de, de- de Polibio como historiador, transmitiendo estos hechos, y también nos muestra un poco la visión de- filosófica que existía en el pasado sobre lo cíclico de los eventos humanos, ¿no? Así como los seres humanos estamos condenados a crecer, desarrollarnos y morir, y eventualmente los antiguos también interpretaban que las ciudades y las civilizaciones cumplían con un ciclo y que, bueno, ese ciclo en algún momento se cerraba y era inevitable, ¿no? El rol, por así decir, también de la fortuna va a ser muy importante en todo esto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta acá. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Yo quería Eh, saber, perdón, Sí, sí, por no, favor, dale, dale, María. dale. yo quería saber a qué divinidad hacía referencia la cita, pero por lo que acabas de decir parece que hacía referencia a la fortuna. Sí, en realidad, digamos, probablemente, a ver, ahora yo no recuerdo el texto original, pero en general, en estos libros finales, Polibio hace mucha referencia a la diosa Fortuna, en griego llamada Tyche, que es una diosa muy importante en el periodo helenístico. Es una diosa que ya se conoce desde antes del periodo clásico, pero que en el periodo helenístico pasa a tener un rol, yo diría, central, la diosa Fortuna, ¿no? Hecha tan famosa por esa obra de Karl Orff, ¿no? Eh, pero sí, claramente la diosa a la que se está haciendo referencia es la diosa Fortuna. Polibio habla mucho de esta diosa en su obra, una diosa, por así decir, que puede ser vista como una diosa caprichosa, ciega, que favorece a ciertos mortales por sobre otros, que favorece a ciertos reinos por sobre otros, y que en definitiva es la que trae el cambio en los asuntos humanos e incluso divinos, ¿no? A la fortuna muchas veces se la equipara también con la necesidad en el sentido de cambio, el cambio necesario. Así que es una diosa súper interesante y es una diosa particularmente influyente e importante en el periodo helenístico. Incluso creo, si no me equivoco, que los romanos van a tener un templo a la diosa Fortuna en Roma. Eh, Fabián, me parece que vos querías hacer algún comentario, ¿puede ser? Sí, te pregunto, vos dijiste que los hijos de que, que los hijos de Paulo eran adoptados, pero o sea, Sí. en realidad son los hijos de Pablo los que son adoptados por los escipiones. O capaz que yo lo entendí mal. Eh, en O sea, realidad, ajá, claro, eh, a ver, déjame pensar. Sí, creo que tenés razón. Sí, 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 perdón. Hubo una confusión ahí, tenés razón y te agradezco por la aclaración. Los hijos claro, de Paulo, claro, los hijos de Emilio y Paulo son adoptados por los escipiones, claro, y ahora no recuerdo cuáles son, pero son dos casas distintas. Es decir, que los dos hijos de él son adoptados, uno por los escipiones y otro ahora se me está escapando por el los nombre, Fabios pero me parece. exactamente por los Fabios, tal cual, Ujú, tal cual. ahí está, Súper agradezco por la aclaración. Sí, y se ve eso por digamos, el cognomen, ¿no? claro. Emiliano, todo.
los cognomenes que terminan con esta declinación nos indican, por así decir, el origen de la familia, eh, digamos, de nacimiento. Muy bien. Fabián, te súper... Patronómico, ¿Cómo? Perdón. patronómico. El patronímico, tal cual. Fabián me salvó de una gran vergüenza. Muchas gracias, ¿eh? No, Eh, no, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque pensé que yo lo había, porque, a ver, yo tengo un problema acá con la conexión, ¿viste? Y por ahí como que queda, entonces, no sé si por ahí me queda en la duda si realmente que fue una mala interpretación mía o demás. no, 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 no. Pero, Yo creo perfecto, fue una buena corrección y sí es así, es decir, son hijos adoptivos de Cipione, digamos, de Emilio Paulo, que, bueno, fueron adoptados por otras familias. Así claro, que te ahí supo. va. Bien. Bueno, vamos a hablar de los últimos años de Polibio, en donde él va a volver a Grecia y va a realizar unos últimos viajes. Polibio va a ser muy recordado por sus viajes, aparte de por su historia. Y de esto nos enteramos fundamentalmente por fragmentos del mismo Polibio, fragmentos de los libros 31 a 39, que son los últimos libros de su obra. Aparentemente su obra originariamente tenía 30 volúmenes, pero después de la destrucción de Cartago, en el 146, Polibio va a componer unos 10 volúmenes adicionales. Y también nos va a contar que después de la guerra, es decir, después de haber terminado con la destrucción de Cartago, Polibio se va a tomar la licencia para explorar el norte de África. Ahí, por ejemplo, se va a entrevistar con Masinisa, uno de los reyes que había participado de la Segunda Guerra Púnica, con lo cual va a sacar un montón de información sobre, sobre digamos, estas guerras. Va a ser una de sus fuentes principales, creemos, para todo lo que tenga que ver con esta guerra y con el norte de África. Después va a cruzar las columnas de Hércules y va a terminar llegando hasta lo que hoy sería Portugal, en ese momento llamada por los romanos Lusitania. Bueno, no sabemos exactamente a dónde terminan estos viajes, pero lo vamos a encontrar a Polibio de regreso a Grecia unos pocos años después, porque nos va a contar que él se va a enterar de un saqueo de Corinto, en el año también 146, que Corinto, recordemos, era una ciudad en ese momento, la Liga Aquea, que se va a rebelar contra los romanos, más o menos contemporáneamente a la guerra de Cartago, va a aprovechar, o quizás va a ser coincidente con la guerra contra Cartago, y va a haber una gran rebelión contra los romanos en el Peloponeso fundamentalmente, y esto va a terminar resultando en una invasión de Grecia por parte de los romanos que, como castigo a los aqueos, aparte de quitarles, por así decir, la libertad de hecho, van a destruir a esta ciudad, Corinto, probablemente de las más importantes de la liga. Bueno, Polibio va a volver en este contexto a Grecia, fines del 146 quizás, o un poquito después, 145, y su objetivo, nos dice él, va a tratar de ser remediar los hechos de esta guerra que él lamenta. Polibio tiene palabras durísimas con respecto a los griegos, no con respecto a los romanos, como uno podría pensar, sino con respecto a los griegos. Dice que antes de la guerra con los macedonios no hubiese estado fuera de lugar hacer una rebelión, pero que una vez que los macedonios perdieron y los romanos se convirtieron en los amos del Mediterráneo, esta rebelión es una cosa de locos, una cosa de mente. Y esto nos muestra un poco la interpretación realista que tiene Polibio en cierto sentido sobre la realidad. Es decir, Polibio claramente no es un idealista, Polibio claramente no es un ingenuo, y Polibio claramente se da cuenta de que después de la batalla de Pydna, a los griegos no les queda mucho más que aceptar los dictados de los romanos. Eh, entonces, eh, en Grecia, debido al trabajo que va a hacer Polibio, va a tratar de interceder frente a los romanos. Suponemos que va a ser un trabajo muy importante de lobby, por así decir, en términos modernos. Y por esta razón, los griegos lo van a considerar un evérgeta, un benefactor de los griegos, digamos, porque permitió suavizar, por así decir, estos castigos que los romanos van a realizar sobre los griegos y en particular sobre los aqueos. Bueno, la última referencia que tenemos a Polibio ocurre varias décadas después,
en su obra, y él va a hacer referencia a la construcción de una vía llamada la Vía Domicia, que se empieza a crear en el año alrededor del 120, 118 a.C., por lo cual creemos que aproximadamente él debe haber fallecido alrededor de esta época. Si tomamos en cuenta que su fecha estimada es de 200 a.C. y que su fecha de muerte es del 118, podemos suponer que vivió alrededor de unos 80 o 82 años. Obviamente esto es algo estimativo, pero más o menos nos permite situarlo con cierta aproximación. Bueno, tenemos más información sobre Polibio en la obra de un geógrafo y un, por así decir, viajero griego llamado Pausanias, que es más o menos es contemporáneo del emperador, si no me equivoco, Adriano, aproximadamente fines del siglo I, principios del siglo II antes de Cristo, y que nos va a contar que cuando él visita, él hace todo un recorrido por Grecia, ¿no? Su libro se llama Descripción de Grecia, nos cuenta que visita la ciudad de Megalópolis, ¿no? Obviamente muchos años después, son casi 250, 300 años después, pero nos cuenta, nos hace una descripción de la ciudad de Megalópolis y entre otras cosas nos dice lo siguiente. En el mercado de esa ciudad, detrás del recinto sagrado dedicado a Zeus Licaón, se encuentra la figura de un hombre tallada en relieve sobre una losa, Polibio, hijo de Licortas. En ella están inscritos los versos elegíacos que dicen que él recorrió todas las tierras y todos los mares, y que se convirtió en aliado de los romanos y detuvo su ira contra la nación griega. Este Polibio también escribió una historia de los romanos, incluyendo cómo fueron a la guerra con Cartago, cuál fue la causa de la guerra, y cómo finalmente, no sin antes correr grandes peligros, Escipión, acá tenemos una laguna, a quien llaman cartaginés porque puso fin a la guerra y arrasó Cartago. ¿Será esta lámina, este relieve que vemos acá el mismo que habrá visto Pausanias? No lo sabemos. Muchas veces este relieve digamos, es el relieve con el que representamos a Polibio. Creemos que se trata de él, pero no estamos seguros. Algo que me interesa de la descripción de Pausanias es qué se destaca en la descripción, ¿no? de los versos. Se destaca que viajó, ¿sí? Se destaca que se convirtió en aliado de los romanos, lo cual no es para nada menor, decir que es símajos de los romanos, aliado de los romanos, y que tuvo su ira contra la nación griega. Y recién, en algún sentido, en tercer o cuarto lugar, se nos cuenta que fue un historiador. Es decir, que aparentemente su reputación como viajero, su reputación como amigo de los romanos, su reputación como mediador, por así decir, eclipsó en algún sentido su reputación como historiador, ¿no? Es interesante para ver qué rol por ahí jugaba como prestigio en la creación de una historia. También nos cuenta lo siguiente, Pausanias. Cuando los romanos obedecían el consejo de Polibio, les iba bien, pero dicen que cada vez que no escuchaban sus instrucciones cometían errores. Todas las ciudades griegas que eran miembros de la Liga Aquea recibieron permiso de los romanos para que Polibio redactara constituciones para ellos y elaborara leyes. A la izquierda de la estatua, retrato de Polibio, se encuentra la Cámara del Consejo. Es decir, acá también hay muchos datos importantes. Primero, que Polibio asesoraba a los romanos y quizás haciendo una declaración un poco hiperbólica, exagerada, bueno, se quería mostrar a sí mismo, o los griegos lo querían mostrar a él como alguien que asesoraba a los romanos y que cuando él daba consejos, a los romanos les iba bien, pero que cuando los romanos no le hacían caso, tal vez las cosas no resultaban tan bien. Esto es difícil de determinar, obviamente, cuál era el peso que podía tener un autor griego o un político griego en Roma. Quizás no demasiado, pero bueno, no es poca cosa que muchas ciudades griegas erigieran estatuas, relieves e inscripciones recordándolo. También es interesante que Polibio haya sido no solamente un historiador, un asesor, sino directamente un constitucionalista, lo podríamos ¿no? llamar hoy un político constitucionalista que le dio leyes a las instituciones, a las ciudades griegas, ¿no? Y vemos su relevancia simbólica también por su cercanía, a la cercanía del retrato, del relieve, a la Cámara del Consejo, uno de los organismos más importantes de la ciudad seguramente. Con lo cual, todo esto nos permite, por así decir, eh, eh, digamos, representar un retrato de Polibio como una figura importante, aparte de ser un historiador. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario quieren hacer?
no hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, entonces No, seguimos. disculpa Ignacio, una breve pregunta. Sí, por favor. Respecto a la cita, Sí, ¿viste la palabra constituciones? sí. Bueno, ¿cuál sería, también La, está tra- traducido así, ajá, sí, ¿cuál sería la palabra sí, original, digamos? la verdad es que no lo Sí, sí, sé. sí, si la tenés, No la a tengo, mano. pero yo la puedo buscar y de hecho cuando yo subo los videos normalmente los vuelvo a revisar, así que ahí me voy a tomar el trabajo de revisar el texto y te lo paso, ¿sí? Te paso el link, te Dale, lo mando por email para que vos lo puedas ver. dale, dale. Pero me da Perfecto. curiosidad sobre todo para ver la palabra, digamos, que es traducida como Sí, constitución, ¿no? sí, es simplemente digamos, estoy adivinando, pero me imagino que va por el lado de algo, ¿no? Porque la política es todo lo Claro, que tiene que ver con lo constitucional o con lo relacionado con el poder, así que creo que va a ir por ese lado. De todas maneras, yo te copio el link a la palabra y dale, al dale, muchas gracias. Es una texto. cuestión de curiosidad nomás. No, me parece genial, me parece genial. No sé si vos lees algo de griego o te interesa el idioma en particular, pero si querés también te puedo pasar el texto bilingüe para que lo tengas y lo puedas examinar. Dale, mira, yo lamentablemente no tengo ganas de hacer tanto del griego como del latín, pero no he tenido la oportunidad, pero sí me interesa, me interesa, me interesa. Bueno, buenísimo. Así que bueno, Te insto si muchas gracias. eventualmente queda un poco de tiempo a que te dediques porque es algo muy hermoso dedicarse a los idiomas y acceder al texto griego, aunque sea, digo, yo soy muy limitado en mis conocimientos de griego, pero creo que enriquece mucho a un historiador poder acceder al texto original y disfrutar y ver esas complejidades que ofrece la obra en su idioma original. Tal cual. Ignacio, perdón, si el texto es con griego moderno, si me lo podés pasar, griego antiguo no sé, si es con griego Bueno, moderno, Bueno, no. saber griego moderno no es poca cosa, Berta. El texto lamentablemente es en griego antiguo, pero Ah, si ok. lees griego moderno, ya tenés una ventaja por sobre el resto de los mortales que es enorme, Berta. Bueno, ok. Gracias, era eso nada más. Bueno, por favor, gracias a ambos por sus comentarios y les voy a pasar a ambos, quieran, puedan leerlo o no, el texto en castellano y en versión bilingüe, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la obra de Polibio, que les cuento no fue la única obra de este autor. Por ejemplo, él también tenía un trabajo sobre estrategias y sobre signos de fuego digamos, para hacer comunicación durante la guerra. También tenía un trabajo más breve llamado La Guerra de Numancia, la Guerra Numantina, que aparentemente escribió después del ataque de los romanos sobre una ciudad que hoy está en lo que hoy sería la región de Castilla, en España, una ciudad que se rebeló, por así decir, que se resistió más bien a los romanos y que fue destruida, capturada después de un asedio terrible, brutal en el año 133. Sabemos también que, por ejemplo, Escipión Emiliano participó también de la ciudad a la que capturó. Así que, bueno, Polibio se mantuvo muy activo en sus últimos años y escribió otras obras. Bueno, el objetivo de las historias, que es el texto que a nosotros nos interesa, era, en sus propias palabras, conocer cómo y por qué género de constitución política, ahí aparece de vuelta la palabra constitución, fue derrotado casi todo el universo en 53 años no cumplidos y cayó bajo el imperio indisputado de los romanos. Esa es una de las primeras cosas que dice Polibio en su obra, y claramente él es muy claro, ¿no? Este es el objetivo central. Él quiere saber no solamente digamos, qué pasó, sino también quiere entender por qué pasó. El concepto de aitía, de causa, para Polibio va a ser fundamental. Él va a decir que un historiador que no da las causas de los hechos no está haciendo nada útil. Es decir, que el historiador tiene un compromiso no solamente con la verdad, sino también un compromiso de interpretación. Para que la historia sea verdaderamente útil, uno tiene que explicar las causas de las cosas, ¿sí? Bueno, acá en pantalla pueden ver una de las primeras copias, digamos, en imprenta de la obra de Polibio, de principios del siglo XVI. Y Polibio consideraba que cualquier trabajo
la historia tenía que ser fundamentalmente un trabajo práctico. Es decir, que mientras que habíamos visto que para autores más tardíos, o incluso con autores por ahí un poco anteriores a Polibio, que habían empezado a fijarse en las cuestiones más estilísticas, Polibio pensaba que el trabajo del historiador tenía que ser contar la verdad de modo que la cuestión del estilo no cumpliera un rol demasiado central. Es decir, y de hecho hay autores posteriores como un tal Dionisio de Halicarnaso, contemporáneo de Livio, que dice que las obras de Polibio eran de las cosas más espantosas para leer que había, ¿no? Como dice que escribía mal, que escribía muy pobremente, que su historia era árida, que su historia era aburrida. Entonces Polibio parece que quedó catalogado como un historiador muy, digamos, muy bueno, pero que era aburrido porque básicamente contaba las cosas de forma desprovista, de forma árida. Y Polibio, en cambio, tiene otra interpretación. Él piensa que para que el futuro estadista, que él piensa es el que me va a leer, es como el lector ideal que él tiene en mente, para que el futuro estadista aproveche la historia, lo que tiene que hacer el historiador es contar las cosas de forma tal bueno, se transmite completamente la verdad independientemente de las cuestiones estéticas. Eh, por estas razones, Polibio es considerado un pensador dentro de los estudios de la teoría política, un pensador realista. Les cuento, por ejemplo, sin ir más lejos, que Polibio fue quizás la inspiración más grande para la Constitución de 1787 en Estados Unidos. Su teoría sobre la división de poderes inspiró a varios pensadores, entre los cuales se incluye Montesquieu, y digamos, directamente a Montesquieu, pero también indirectamente y directamente por las dos vías a los padres de Estados Unidos, y por lo tanto también inspira, como la Constitución Argentina de 1853 está inspirada en la de Estados Unidos, es una inspiración indirecta para nuestra propia Constitución y otras constituciones, por supuesto, mundiales. Bueno, esta idea de que Polibio es un pensador realista es muy aceptada. Por ejemplo, Francis Wolbank, el especialista más grande que hubo de Polibio, lo pinta como un tipo muy abocado a la realidad. Pero más recientemente se han publicado algunos estudios muy interesantes. Por ejemplo, el estudio de Arthur Eckstein, que se llama Moral Visions in the Histories of Polybius, o in Polybius Histories, o sea, las visiones morales en las historias de Polibio, trata de mostrar que Polibio, lejos de ser un pensador puramente realista, también es un moralista. Es decir, que si bien es cierto que Polibio, por ejemplo, critica que los griegos se